Bueno, pues ya estamos en junio y como cada año las empresas se vuelven muy conscientes apoyando al colectivo LGTB. Luego cuando llega el 1 de julio se les pasa a todas por lo que sea. Así que yo no voy a ser menos, y para conmemorar el mes del orgullo he decidido hacer un top de los personajes más gays de la Shonen Jump. Y para nada lo estoy haciendo porque todos los vídeos en los que pongo la bandera gay en la miniatura me funcionan muy bien por algún motivo. ¿Por qué clase de capitalista me tomáis? Ah, por cierto, antes de empezar quiero aclarar que los yoyos están descalificados de este top. Es que si no, no tendría gracia. Ya sí sabría cuál es el top 1. この惑星の子供たちと呼ばれる存在にはおはようございます超授業だリンだそう全身でぶつかっていかなくてはならないもしよかったら付き合って声が小さいただ教師としてあるまじきそういう分かったこの惑星の教育は加減が難しいでも君はいい教師になる Empezaremos el top con Himiko Toga, quien es bisexual. Esta loca está obsesionada tanto con Deku como con Uraraka. Yo no sigo el manga, pero un día vi un capítulo del manga que se filtró en esta web de filtraciones y noticias en la que salía Toga montándoselo con Deku y Uraraka y rompiendo así un hogar. Esta es de las que te arruina la vida. Hello, Thomas Shelby, Mafia. Mafia, okay. Thomas Shelby. Thomas Shelby. Evet, Sigma. Sigma, where are you from? Muhammed. Muammer. Okay, nice to meet you. Thank you. Thank you. Thomas Shelby, Thomas Shelby. Sigma. Sigma, okay, Yes. okay. Thank you. Asta de Black Clover quiere probar de la varita de Yuno. El Sasuke de mago genérico se llamaba así, ¿verdad? El caso es que Asta está obsesionado con Yuno y además está constantemente cuidando su cuerpo, lo cual es de metrosexuales y de europeos. Aparte de eso, hay un pequeño detalle que puede ser fácilmente pasado por alto, y es que los gritos que pega Asta suenan iguales a los que hace un hombre cuando le endiñan por el culo por primera vez. ¿Que cómo sé eso? Me lo he dicho un amigo, pero vosotros no lo conocéis, va a otra escuela de otro estado de otro país. Si vamos a hablar de la copia sin alma de Naruto, tendremos que hablar también de la original, digo yo. Y no es para menos, Naruto y Sasuke son la pareja gay más icónica del anime con diferencia. De hecho, en el capítulo 2 o 3 de Naruto ya vemos cómo se dan un beso. Estos dos se pasan con una tensión sexual tremenda durante toda la serie. Y sí, luego es verdad que al final de Shippuden se casan. Pero seamos sinceros, esto lo hacen para disimular, ya que en Konoha aún no se ha legalizado el matrimonio homosexual. Naruto y Sasuke pasan olímpicamente de Hinata y de Sakura durante toda la obra. Al final se casan por la putísima cara. Yoga Master. Yoga Master. Yoga Master. Yes, good. Halo Yoga Master. En el siguiente puesto tenemos un empate entre tres personajes de Jujutsu Kaisen: Gojo Satoru, Toji Fushiguro y Nanami Kento. Pero no están aquí por ser gay per se, sino por el hecho de hacer que su público masculino se cuestione su sexualidad. Pero, Asturiano, yo soy un machete y no me hicieron dudar de mi sexualidad. ¡Tú te callas! Que eres un mentiroso y un sinvergüenza. Tan solo míralos. Si ya lo decía la princesa trans de Shrek 2. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. iPhone, Dolce & Banana. Dolce & Banana o Crocodile. Dolce & Banana. Dolce & Banana o Kailin Kerei. Dolce & Banana. Dolce & Banana o Louis Vuitton. Louis Vuitton. En el puesto número 3 tenemos a Haikyuu. Sí, el anime en general. Para empezar, no se me ocurre un Spokon de un deporte menos tradicionalmente masculino que el voleibol. Bueno, sí, el de Yuri on Ice, pero eso no es de la Jump. Y el otro motivo es su público. Todas las personas a las que he conocido que se denominan fans de Haikyuu son todo mujeres. Bueno, hay algún chaval algo afrancesado de mi pueblo que también. Y no eran fans porque les flipara el voleibol.
ellas lo que querían era ver cómo se liaban los chavales del equipo. Incluso un día, por su culpa, sufrí el trauma de descubrir qué son los términos uke y seme. Aún tengo terrores nocturnos por culpa de eso. We're going on the trip to a place called Auschwitz. It is shower time, little Jews time. Muchos hablan del tema de la tensión sexual que hay entre Gon y Killua. Bueno, muchas más bien. Pero como se suele decir, el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza. Y el más gay de Hunter x Hunter... Pero, Asturiano, la X no se pronuncia. ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en tu maldita madre! ¡Y he un palo porque creo que no puedo! ¡Me cago en toda tu maldita descendencia, hijo de tu maldita madre, coño! El más gay es Hisoka. Se hace unos make-ups muy locos y está obsesionado con Gon. Sí, un hombre adulto muy excéntrico está obsesionado al borde del acoso con Gon, un niño. No sé por qué tengo el presentimiento de que Hisoka se llevaría genial con Jeffrey Epstein. Y el más gay de la Shonen Jump con diferencia es Kaneki Ken de Tokyo Ghoul. Kaneki tiene el dilema de que jamás llegó a salir del armario y vivió bastante reprimido toda su vida. Y sí, sé que al final del manga Touka lo desvirga, pero Kaneki acepta por presión social más que nada. Y también seamos sinceros, Touka tampoco es la mujer más femenina de su obra. Pero por otro lado, Kaneki es un gran representante en todo este mundillo del movimiento BDSM, dejándose sodomizar por un hombretón como Jason, o siendo él quien sodomiza tanto a hombres como a mujeres en su faceta de Black Reaper. Además, Kaneki también es medio trans, ya que tiene medio cuerpo de Rize. Pero todo esto la mayoría no lo saben, porque el anime de Tokyo Ghoul es una adaptación de mierda. Adapten el manga bien de una vez, carajo. Bueno, la Season 1 no está mal. Y pues nada, dicho esto, estos eran los más gays de la Shonen Jump. Aunque insisto, faltan los yoyos. Si te ha gustado, dale a like y compártelo para apoyar al colectivo LGTB. Dejadme este emoji de las uñas en los comentarios, que me he aficionado a usarlo y me hace gracia verlo. Y bueno, ya estaría. Menudo guión de mierda acabo de escribir. Bueno, a ver, la pregunta más importante que quería hacerte, Greenhair. ¿Qué es exactamente eso de Locowin? Locowin es un estilo de vida. Gracias a Locowin, el emisario ha podido comprarse la casa de sus sueños haciendo gambling solamente durante 2 meses. El problema, Jordi, es que el 90% de la gente que apuesta lo deja justo antes de ganar algo tocho. Ah, vale, entiendo. Vamos, martingala histórica de manual, ¿no? Efectivamente, Jordi. Hazme caso, tú le metes 10k al rojo y en una tarde le compras una casa al papayorio. Oye, pues ¿sabes qué? Puedo utilizar lo que saquemos con el Fari de la suerte, que solemos donar lo recaudado, y aprovechar ese dinero para invertirlo en Locowin.